que se vienen las juras, falta un poquito todavía, de los nuevos diputados y senadores en el Congreso Nacional. Qué ansioso que estás, amigo. Sí, no puedo esperar a que llegue ese momento. Salimos de un... Estás muy ansioso. Y Gallardo estuvieron ayer a la salida de Casa Rosada hablando con los medios diciendo que no podían comentar mucho porque si no las retan. Bueno, también lo habrán visto ustedes. ¿Quién los reta? El souvenir que le regalaron a los diputados que visitaron Casa Rosada el otro día. La Constitución y un reglamento. Era el reglamento de la Cámara. Pero y una Constitución. Sí. Y para que se la empiecen a aprender. Claro, para incumplirla. Literalmente la diputada electa... Para que la lean por primera vez. Dijo, es para que empecemos a estudiar. Es un textual, lo que estoy diciendo. Igual no está mal que él estudie el reglamento. No, el reglamento me parece llamativo. No, la Constitución no, vuelvo al reglamento. Está muy bueno igual mal. regalar constituciones, me parece excelente iniciativa. Está buenísimo, a mí me gustaría que cumplan. El problema primero es que la cumplan antes de regalarla, pero ok. Y segundo, que las personas que la reciben y que las personas que lo emiten nunca la leyeron, seguramente. O no detenidamente. Los hechos es que acá los mandaron a estudiar, digamos. Y bueno, sabemos que muchos son outsiders, ¿no? Sí, no es nada. Bueno, está bien. Estudiar es otra cosa. Ella dijo estudiar. Dijo aprender sí. la Constitución y el reglamento. X. Muchos de estos diputados están llegando ahora y son nuevos para la escena política nacional. Nosotros apenas conocemos sus apellidos, por lo menos a priori. Sin embargo, traen muchos a cuestas un bagaje muy importante de escándalos, de denuncias, causas judiciales, etc. Algunos conocidos, algunos no tanto, algunos tapados, y por eso quería centrar un poco en ese tema. El informe que voy a presentar ahora, que además va a estar en diagonales en las próximas horas ya publicado. Bien. Si quieren, hacemos una especie de listado a algunos de los diputados a ponerles el ojo por algunos de los escándalos que traen a cuestas. Dale. Por la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay una nueva diputada electa que se llama Gladys Umenuk, la número 1 de esta lista. Es una licenciada en comercialización. Viene del sector privado, trabajó en el grupo de Corporación América de Ornequian. Ahí la vemos. Esta era ella como candidata a senadora en 2023. Finalmente en 2025 accedió a la Cámara de Diputados. Es interesante el caso de esta nueva diputada. Con Napoli, que fue el que tuvo que renunciar después del escándalo de haber acosado, ¿no? ¿Acosado era a una mujer? Sí. ¿A una secretaria? ¿Era? Sí, a la abogada la entrevistamos hace algunas semanas. Napoli se fue, mirá. Mira, ahora Umenuk va a estar asumiendo el 10 de diciembre como diputada. Es una de las pocas caras, digamos, nuevas en la Libertad Avanza en la Cámara Baja, que ya viene de una carrera previa en la política nacional. En este caso, ella fue, y déjame leer el cargo, fue subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, fue subsecretaria bajo la órbita de Karina Milei. Bien, es de Karina. Es de Karina. Ella llegó al gobierno nacional diciendo que era amiga de Karina Milei. Hay versiones encontradas sobre si esto era cierto o no. De hecho, después se empezó a decir que ella le intentó serruchar el piso a la hermana del presidente y que se vendía Umenuk a ella misma como una especie de amiga de Milei que tenía contactos, etc. Hay múltiples acusaciones sobre el paso de Umenuk por el gobierno nacional, pero lo cierto es que ese paso no fue demasiado extenso. Empezó en diciembre de 2023. Para septiembre de 2024, hace más de un año, la echaron del gobierno. ¿Por qué la echaron del gobierno? Quizás se acuerdan ustedes, retrocediendo un poco en el tiempo, hacia aproximadamente mayo del año pasado, cuando se conoció que en la Casa Rosada a los mozos les quitaron las horas extra. Sí. ¿Se acuerdan ustedes de ese tema? Sí, me acuerdo. Miren ahí el titular de TN, me pareció interesante compartirlo. Hablando un poco de títulos y noticias. Dice: los mozos de la Casa Rosada lanzaron un emprendimiento luego de que el gobierno les quitara las horas extra. Esto es hace un montón. Fíjate que en la bajada ahí detallan. Dice: la Secretaría General de la Presidencia les compró este viernes un bizcochuelo y luego fue por más. La secretaria. Karina iba, les compraba, decía. Claro, como le sacaban las horas extras, empezaron a hacer tortas, bizcochuelos. Y un día Karina le compró un bizcochuelo y ya está. Sí, para compensar. No, después fueron por más. Claro, dice que les gustó. A 2 bizcochuelos compró. Los trascendidos dicen que a Karina le gustó las cosas dulces que preparaban los mozos
Y le devolvió las horas extras. No, eso no sucedió. Lo que sucedió es que supuestamente volvieron a comprar más. Poco después, Humenuk volvió atrás con la disposición y no solo les quitó las horas extras, sino que también les quitó la posibilidad de vender. Es decir, les negó las horas extras les negó también este emprendimiento, digamos. Le dejó de gustar el bizcocho. Sí. Le gustó un día, después al día siguiente dijo, che, me arrepiento. Después de todo eso le echaron a Humenuk y terminó como directora de Correo Argentino. Es decir, tampoco es que se quedó sin cargos en el gobierno. Eso no es un despido. No, pero fue removida. Había muchas acusaciones. Empleados de la Casa Rosada decían que era una funcionaria que maltrataba al personal, etcétera. Bueno, ahora va a ser diputada nacional. Es el caso de Humenuk por la provincia de Buenos Aires. Bien. Tenemos varios, así que vamos a acelerar un poquito. Otro. Mónica Becerra va a ser diputada nacional por la provincia de San Luis. Pero ella ya viene... ¿No es BCRA? Esta no es BCRA. Ok, Becerra, punto. Rápida. Podría ser una especie de BCRA, especialmente BCRA puntano, porque es su debut en la política nacional, pero ya fue ministra de Desarrollo Social en San Luis, en la gobernación de Claudio Poggi, pero no estuvo mucho tiempo. ¿Está estuvo al lado de un cartón de Milei o es Milei? Ese es Milei. Que... Puede ser un cartón impreso, ¿viste lo que...? ¿Sabés qué? En el canal hay varios. Sí. Hay de Toto, hay de Milei. Haciendo la búsqueda de todas estas fotos, se sorprenderían la cantidad de fotos que hay con carteles de los Por eso pregunto. Una vuelta en una universidad también, un centro, partido político universitario, puso un cartón de Milei en la universidad. Sí. Por eso pregunto. No es poco común. Más todos estos dirigentes provinciales, locales, aspiran a tener las fotos con los principales funcionarios nacionales para vender su imagen. Bueno, estuvo con Poggi. La echaron. Después Poggi dijo... ¿la echaron? La echaron de gobierno del gobernador de San Luis, porque denunciaron que designó a su empleada doméstica en la gobernación y que además denuncian que obliga a los empleados de la provincia a que la lleven y traigan desde San Luis Capital hasta Villa Mercedes y de vuelta en las camionetas y vehículos del Estado provincial. Está bien, mano, ¿sabes lo caro que está la nafta? Claro, entonces hay que usarla de todo. Su bolsillo, además queda la empleada doméstica que tiene que pagar de su bolsillo también, ¿no? Escúchame. Que le paguen los puntanos. Ese es el caso de Mónica Becerra. Bien. Bueno, nada, también desarmó la Secretaría de la Mujer. No estuvo mucho tiempo en el gobierno de Poggi. Después el propio gobernador dijo que no le sorprendía su aventura libertaria. Dijo que... libertario? Dijo, incluso cuando era parte de mi gabinete, era fanática de Milei. Sí. Claro, libertario por el viento. Sí, a veces sí, a veces igual no. Mayoritariamente el viento le va más para el lado violeta, pero sí. Por eso. Otro, vamos. En Chaco va a asumir Rosario Goitía. ¿Quién es? Rosario Goitía es una abogada que quizás su nombre no le suena, pero sí le suena el de Alfredo Capi Rodríguez. Me gusta que traigas las fotos porque así podemos... Sí, ahí le vamos poniendo cara. Otro que está con el cartón, mirá. Sí. ¿Le suena a Capi Rodríguez? No. ¿De algún lado? Capi Rodríguez fue siendo presidente de La Libertad Avanza Chaco y delegado regional de ANSES. Es uno de los principales denunciados en la mega causa que tiene distintas versiones provinciales por coimas, aportes truchos y en este caso en particular afiliaciones a personas sin su consentimiento en La Libertad Avanza Chaco. ¿Y también esta mujer que estamos viendo también afilió a difuntos, me dicen? En este caso afilió a analfabetas, discapacitados, personas con Parkinson, personas sin formación, etcétera. Muchas personas que después dijeron ante la justicia, declararon que ellas nunca habían puesto la firma para ser afiliadas. Wow. Esta mujer que vemos pero acá también va a lo ser hizo María diputada Eugenia nacional. Vidal y no le pasó nada. Entonces, Claro, no. Estas cosas las cosas son cosas normales. Son cosas normales cuando lo hace la derecha. Sí, esta dirigente que vemos acá fue abogada de Capi Rodríguez. Capi Rodríguez, como digo, nosotros hablamos con muchos de estas personas damnificadas por casos similares en todas las provincias. Él era presidente de La Libertad Avanza Chaco y además titular delegado regional de ANSES. La triangulación que la justicia sospecha que hacía es que utilizaba los datos a los que tenía acceso a través de ANSES. Lo que hizo Vidal. Entonces, con toda la información privada de los personal de los afiliados de ANSES de la provincia,
utilizaba esos datos para sumar afiliados a la Libertad Avanza. ¿Por qué quería sumar afiliados? Porque la Libertad Avanza tenía que llegar a los 4.000 afiliaciones para poder presentarse en las elecciones. Es lo mismo que hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Exactamente lo mismo. Bueno, esa es la mecánica que la justicia investiga sobre Capi Rodríguez cuando le preguntaron a Goitía. Spoiler, no le va a pasar nada porque son gobierno. ¿Cómo era el nombre de la diputada? Goitía. ¿Y qué era Goitía? Rosario Goitía es abogada. ¿Y qué era de su defensor? Fue la defensora de... la abogada. La abogada de Capi Rodríguez. Cuando le preguntaron sobre toda esta situación, Goitía dijo: el señor Rodríguez está cumpliendo sus funciones al pie de la letra, no hay delitos, lo que hay es una operación política, Rodríguez no tiene nada que ocultar. Dice. Y bueno, se lavó las manos, ahora va a ser diputada nacional, va a tener fueros, etcétera. Votada en Chaco y diputada nacional hasta 2029. Esos son algunos de los nuevos legisladores. Otros nombres ya nos suenan. Entre ellos, por ejemplo, y estamos hablando de diputados y senadores muy importantes, por ejemplo, el de Nadia Márquez. Nadia Márquez es diputada actualmente, pero ahora va a ser senadora. Ahí la vemos junto a Karina Milei. La de la probation. Sí, tremenda esa foto. ¿Las fotos todas estas son viejas? No, son bastante recientes todas. Pero no son de ayer. No son de ayer. Bien. Son de cuando cada uno de los funcionarios iba a las provincias para distintos actos. Todos estos dirigentes aprovechaban para hacer la foto. Dirigentes que son además muy activos generalmente en redes sociales. Me impacta, chicos, no. Sí, algunas son medio duras de ver. Después les muestro algunas otras fotos que no se las van a querer perder, son incluso mejores. Esta ¿Qué cargo va a tener ella entonces? Ella va a ser senadora, ya era diputada, ahora va a ser senadora nacional. ¿Y puede llegar a estar entre las autoridades de la Cámara? Puede llegar a estar entre las autoridades. Iba a ser para Bullrich ese puesto. Sí. Y es la que... Sí, pero al mismo tiempo es un lugar que tiene más sentido. O sea, por un lado, entras en la línea sucesoria presidencial, pero terminás siendo quien dirige la sesión cuando se va Villarruel. Pero yo la veo. El rol es un poco... hacer eso. Yo la veo, Bueno, yo no tanto. No, porque, a ver, institucionalmente vos tenés que seguir manteniendo ciertas... Pero con prepotencia lo puede hacer, como lo hacen varios titulares de pero no... El Senado es distinto, el Senado no es diputados, ¿viste? Sí, las formas se mantienen de otra manera. Bullrich ha sido senadora igual, ¿o no? Diputada fue en muchas oportunidades. Senadora no muchas sé. Oportunidades. Ahora lo buscamos. Pero en el Senado se mantienen mucho las formas. No se aplaude. No se puede aplaudir. No se puede y es algo que se respeta mucho. Sí. Entonces me parece que ponerse en un lugar donde no le permita a ella involucrarse políticamente, chicanear, decir... Es un lugar incómodo al pedo, o sea, es demasiado institucional. Entonces ella, como en el rol de presidenta del bloque, que es el que va a tener, sí puede hacer todo eso. Sí. Claro. Puede ser. Y manejar más la pata política. Me permito dudar por el tema de la línea sucesoria, pero bueno, no sé. Puede llegar a tener más sentido capaz. ¿Crees que se tuvo en cuenta igual, no es que... Se consideró la opción de que sea Patricia Bullrich. Lo de Nadia Márquez es impresionante. Este es un portal evangélico. Como el ingreso y financiamiento de ingreso de estas religiones lucrativas, vamos a llamarla, los evangélicos, los judíos también, que están detrás de Javier Milei. Es impresionante cómo hicieron este desembarco en el gobierno y en la Libertad Avanza desde antes, financiando la campaña y después tratando de sacar el mayor rédito que pueden. En Chaco había ido justamente a la iglesia que cambiaba pesos por dólares. Sí, por ejemplo, hay muchos diputados y senadores haciendo esta búsqueda, encontramos varios, con vínculos a agrupaciones religiosas. El otro día recibieron a los evangélicos en la Casa Rosada, donde hicieron un acto bastante vergonzoso, donde, el desembarco, insisto, el desembarco de estas religiones que tratan de sacar el mayor rédito lucrativo para sí mismas es absoluto. Y obviamente la católica queda de lado porque la católica habla de la solidaridad, del prójimo, de ser buena persona, y eso a Milei le parece detestable. Entonces va para las otras. La que mejor le quede, ¿no? Obviamente, un día se despierta evangelista, otro día se despierta judío, otro día no le importa.
Sí, el vínculo que aparece en particular con Nadia Márquez es interesante. Ella es hija de un pastor evangélico de la iglesia Jesús es Rey. Gran parte de su familia. ¿La de los pesos por dólares? Esta no es la de los pesos por dólares, porque esta es de Neuquén. Hay muchas de estas iglesias que aparecen vinculadas al gobierno nacional. Toda la familia Márquez está metida en esta iglesia Jesús es Rey, también en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ASIERA, y otras tantas agrupaciones, organizaciones, generalmente con despliegue provincial de raigambre religiosa. Es interesante este caso, porque por ejemplo el padre de Nadia Márquez brindó un discurso, yo ya no recuerdo, era en la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. Creo que no fue a nivel nacional, creo que fue en Neuquén. Pero bueno, digo, el padre de la diputada, ¿no? 3 meses después de aquel discurso, 3 meses después de la asunción de Milei, llega el primer favor del gobierno nacional hacia la iglesia de Nadia Márquez. En febrero de 2024, el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo firma un convenio para la compra de módulos alimentarios para 36.000 personas en 700 puntos de entrega de esta alianza, la ASIERA, de la que es miembro toda la familia de Nadia Márquez. La ministra Sandra Petovelo había llegado al gobierno diciendo que iba a dejar de tercerizar la ayuda social, asistencia social, sin embargo no, pero febrero, se le dio a todas las iglesias evangélicas. Claro, en febrero justamente... Sí. Se lo dio, el dinero se lo dio a las evangélicas y los alimentos también a las evangélicas. Se los quitó a las católicas, a los curas villeros, por ejemplo. Sí. No les da más alimentos a los curas villeros que manejan cientos de comedores en todo el país. Se los da a las evangélicas a cambio del apoyo. Le da dinero a las iglesias. Por eso digo, hace dinero, hace negocios con algunas religiones el presidente de la nación. Y se lo quita a la Iglesia Católica, que es la que históricamente, insisto, habla de la solidaridad, habla del prójimo y mantiene comedores como puede. Vinieron a hacer negocios. En este caso el negocio era de 177 millones de pesos. Claro. Tercerizado a través de la agrupación religiosa de Nadia Márquez, su propia diputada. Estos son los que hablan del individualismo, son los valores que quiere difundir Milei, por eso también les da dinero a ellos. El caso de Nadia Márquez es interesante. Ustedes comentaban que podría ser presidenta provisional del Senado. Ya de por sí es una de las figuras más importantes. Esto también creo que lo habías comentado vos, Coti, en su momento, en La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Eso no significa que traiga varios escándalos sobre sus espaldas. En diciembre de 2024 fue denunciada, por ejemplo, por malversación de fondos. Se dice que utilizó la Casa de las Leyes de Neuquén, un espacio público de Neuquén, como búnker partidario de La Libertad Avanza. Pero la principal polémica que se asocia al nombre de Nadia Márquez, ustedes lo comentaban, es este tema de la probation. ¿Qué sucedió con la probation de Nadia Márquez? La diputada, ahora senadora, aceptó una probation en 2016 para evitar un juicio. El juicio no queda claro por qué motivo era, porque ella en todo momento lo negó, pero hay 2 versiones sobre 2 delitos en los que ella habría estado involucrada. El primero es la entrega de certificados truchos a través de una universidad educativa cristiana que no tenían validez, títulos truchos. La segunda es una estafa multimillonaria a través de la iglesia Jesús es Rey. Se dice que es una estafa de 140 millones de pesos, un esquema Ponzi a los miembros de la iglesia. Tremendo. Por alguno de estos 2 casos, y no queda bien claro cuál, porque en su entorno niegan rotundamente ambas y dicen que ella fue sobreseída, etc. Yo tengo entendido que es por la de los certificados truchos. Títulos truchos. Pero sí, tenía una escuelita trucha. Sí, claro. Tiene que estar habilitada por el Ministerio de Educación. Por el Ministerio de Educación. Te tiene que dar claro. De periodismo era, de hecho. De periodismo, sí. Ah, bueno. Una escuelita trucha de periodismo. Nunca se recibió de periodista porque la universidad era trucha, la vinculación de Nadia Márquez, la mañana de Neuquén. Mira vos. Ahí lo vemos. Accedió a una probation para dar por finalizar el juicio. La probation te permite salir de la... ponerle un desenlace al juicio sin sufrir la pena máxima. Quizá tenés alguna clase de sanción, multa, pago, etcétera, fianza, pero se termina el juicio. Es interesante que ella, por haber accedido a esta probation, no puede ser candidata en su propia provincia. Porque te declarás culpable cuando haces una probation, ¿o no? O por lo menos te determinan culpable. Asumís parte de esa responsabilidad o ese pago a la sociedad, ¿no? La retribución por lo malo que hiciste. Por eso es una condena. Y un poco sí. En Neuquén está vigente la ley de ficha limpia provincial. Y la ley de ficha limpia la aparta a ella de la posibilidad de ser candidata.
Entonces ella no puede ser funcionaria provincial, pero es funcionaria nacional. Es parte de lo que hablábamos ayer con Campolongo, Coti, lo del tema de la ficha limpia, por ejemplo, decía que no es suficiente. Él está a favor, Campolongo. No, y está mal pensada también, porque ante cualquier denuncia falopa también hay un montón de... O sea, te pueden armar causas para que vos no puedas ser candidato. O sea, hay que encontrarle la vuelta de otra forma. No es que... El espíritu de ficha limpia es bueno, es noble, tiene sentido... Pero cómo llevarlo a cabo creo que es lo que genera problemas. No es que nadie está diciendo, no, chicos, vamos a llenar el Congreso de las legislaturas de corruptos y de chorros. Porque nadie está además el Poder Judicial es manejado por un partido. Ese problema. Entonces es como, bueno, hay que encontrarle otra vuelta para que eso no suceda. Sí. O sea, con el fin estamos... Entiendo, todo de acuerdo. Sí. El tema es cómo llevarlo adelante. Bueno, incluso la propia Mark está de acuerdo, ya votó a favor de la ley de ficha limpia cuando era un proyecto en nivel nacional. Votó a favor de la ley de ficha limpia. Bueno, en su provincia, la propia ley de ficha limpia. Si hubiera aprobado, ella no era candidata. Bueno, metele pila porque. Le metemos. Queda pocos minutos. Tenemos el último caso, lo decimos bien rapidito, el de Lorena Villaverde, porque es recontra conocido. Lorena Villaverde vos además de el caso. Es diputada, ahora va a ser senadora y ahí la vemos con Claudio Ciccarelli, el hombre que está al lado suyo en el Congreso Nacional. Ciccarelli es el primo de Fred Machado. Expatriado. Sí, exactamente. Narco, Fred Machado. Sí, financista de José Luis Espert. En algún momento nosotros hablamos de las camisas narco. No sé si ustedes se acuerdan de lo que nosotros comentamos en su momento. Me acuerdo que hablamos hace 10 minutos de las terminales de pago narco. Pero sí, bueno. Yo propongo el tema de conversación de las camisas narco, me parece que eso... sí, que son... Sí, bueno. hablamos de las camisas que usan los narcos, sí. Ese es el escándalo que persigue a Lorena Villaverde, uno de los tantos... Sí, haber sido narco ella. No el de las camisas, ¿no? No el de las camisas, sino sus nexos con Fred Machado, además de ciertos negocios inmobiliarios, por los que se dice que después estafó a personas en Río Negro. Y haber sido detenida ella con medio kilo de cocaína. Claro, y ese es el principal tema. Acá vemos... fue embargada por una estafa en la venta de terrenos, esto lo publicamos nosotros en Diagonales, y también el hecho de que ella fue detenida a inicios del siglo. Esos son los terrenos que le ofreció a Real, me parece, ¿no? A Jorge Real. No tenía esa info. Sí. Con Fíjate, Jorge Real en las grutas. Es tan... Exacto. No, pero Jorge es todo Real, tanto. Sí, es mucho. Que ya me río para no llorar. Pero Real contó hace poquito que una vez Lorena Villaverde le dijo, no, bueno, pero yo te doy uno de estos terrenos que son justamente los de la nota. Sí. Además ella fue detenida a inicios de siglo en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Vemos rapidito, los bizarros, bien rapidito en un minuto, los bizarros, porque porque hasta acá era muy interesante. Hasta acá lo prudente, lo tranca. Sí, hasta acá veníamos con lo tranquilo. Miren estos 4 nuevos diputados de La Libertad Avanza. A ver. A la izquierda está Joaquín Venegas Lynch, hermano de Bertie Venegas Lynch. El que está en la banda presidencial, sí. Claro, es el guitarrista de Milei en el Movistar Arena. Sí. A su derecha vemos en el medio una mujer, ella es Gabriela Muñoz, una nueva diputada por Neuquén, TikToker, cantante, estuvo en La Voz. En el programa de La Voz, no llegó muy lejos, bueno, pero bueno, ella es TikToker, cantante, etcétera. Ahora va a ser diputada nacional. El hombre que vemos a su derecha es Gino Visconti, un nuevo diputado de La Rioja cercano a Martín Menem. Es el diputado que metió La Libertad Avanza en La Rioja, sí. Claro, es dueño de cafeterías de especialidad. Viene el rubro privado, en particular del café. Ahí lo vemos pero ¿por qué eso les parece bizarro? Me parece interesante, digo, son perfiles interesantes para traer a la Cámara de Diputados. No recorrió la provincia porque les daba vergüenza. No pasa nada. Hay que ver si no cierra la cadena de café cuando asume, de verdad, Jimmy. Y a la derecha de todo vemos a Laura Soldano, diputada cordobesa. La fitness. La fitness. Ella es influencer de fitness. La tipo fitness. Sí. Y además una influencer que habla de temas espirituales, esoterismo, etc. Tenemos el último de todos. Dale. Prepárense para lo que van a ver ahora. Andrés Lauman, diputado de Entre Ríos. Diputado nacional Batman, desde el 10 de diciembre. Andrés Batman. Hizo campaña con la media máscara de Batman durante mucho tiempo en la provincia de Entre Ríos hasta que accedió a una banca en el Congreso de la Nación, muchachos. Así que evidentemente funcionó. Bueno, ahí lo vemos. Andrés Batman, va a ser diputado nacional por La Libertad Avanza. Bueno, la creatividad ante todo. Este es al revés, ¿no? Le roba a los pobres para darle a los ricos. Es anti Robin Hood. Claro. El Hood Robin. Che,
No, me quedé un poco choqueado. Sí, son perfiles muy interesantes. ¿Con este? No, sí, con los narcos no, ya estoy acostumbrado a ver libertarios narcos. Sí. O libertarios que chorean, o que están condenados, o que estafan.